6 meses. 6 meses mirando un agujero sin fondo, sin saber qué cosa va a salir de ahí. Y de repente, ¡pum! Después de décadas de vigilancia, algo decide asomar la cara. Pero claro, 6 meses sin contacto con el exterior ni con tu compañero pueden volver loco a cualquiera. Tanto así que uno de estos genios decide lanzar una cuerda de 1 kilómetro solo para tirarse un polvo con su compa. Pero le salió caro, porque la chica se tira directo al vacío y lo que encuentra allá abajo la deja pensando cosas que vos, ni en tus sueños más raros, imaginarías. El paisaje es hermoso, y mientras lo disfruta, déjame contarte cómo llegamos hasta acá. Volvamos un poco atrás. Tenemos a Draza, francotiradora de élite, encargada de deshacerse de gente importante. Y a Levi, un soldado retirado que hace 5 años que no toca un arma. ¿Por qué los mandaron a vigilar un abismo? Porque no tienen a nadie. Si se mueren, nadie va a preguntar por ellos. Y considerando que nadie ha salido vivo de ahí, digamos que no fue una casualidad. Aunque, a diferencia de Levi, Draza todavía tiene a su padre. Un tipo que odia su trabajo, cuenta cada bala que dispara y se pregunta cuántas familias están más felices porque ella mató a alguien. Pero acá viene lo triste. El viejo tiene cáncer y no quiere que la enfermedad lo mate. Así que decide irse el 14 de febrero porque, bueno, San Valentín es deprimente de por sí. Donde sea que Draza esté, solo tiene que encender una vela y cantarle algo. Sin celulares, sin relojes, sin saber dónde carajo están, Draza y Levi son llevados al abismo. Ahí conocen a JD, el guardia anterior, que está tan feliz de verlos que casi los abraza, porque claro, es la primera persona que ve en un año. JD les explica que nadie sabe qué es este lugar, ni los presidentes, ni la gente que manda. Solo saben que algo está abajo y que hay que vigilarlo. La historia es simple. En los años 40 mandaron 2,000 soldados a limpiar el abismo. No volvió ni uno. Así que decidieron dejar de mandar gente y mejor poner guardias para que nada salga de ahí. Y así, el abismo se convirtió en un portal al infierno. ¿Y cómo termina esto para los guardias? Bueno, los silencian, o sea, no sale nadie vivo. Un mes después, Levi se da cuenta de que su compañero es una mujer, pero no pueden hablarse. Lo único que pueden hacer es mirarse a la distancia. Romántico, ¿no? Pasan meses sin movimiento. Draza se aburre y decide festejar su cumpleaños. Levi, siempre profesional, le dice: "No podemos hablar", pero poco a poco se encariña. Y cuando menos se lo esperan, los hombres huecos atacan, aprovechando la oscuridad. Draza termina herida, pero el peligro se neutraliza. Por ahora. Y sí, cumpleaños inolvidable. Mientras reparan las defensas, un dron sube desde el abismo. ¿Mandado por los altos mandos? Puede ser. O puede ser algo peor. Llega el invierno, el aislamiento los vuelve más cercanos, y empiezan a inventar maneras de matar el tiempo. Pero el 14 de febrero se acerca. El día en que el padre de Draza decidió irse. Levi, inspirado en un viejo refrán dejado por los anteriores guardias, decide arriesgarlo todo. Arma un cohete con un cable y lo lanza para cruzar el abismo, pero a mitad de camino se queda atascado. Así que le toca llegar manualmente. ¿Qué hay en el fondo del abismo? Bueno, eso es algo que ni los presidentes saben. Y vos tampoco lo vas a saber por ahora. Después de 6 meses de aislamiento, Levi finalmente cruza el abismo y se encuentra cara a cara con Draza. Y claro, la bienvenida es cálida. Pero primero tiene que bañarse, porque después de tanto ejercicio, apesta. Por primera vez en 6 meses,
Pueden hablar en persona. Pero todo lo bueno dura poco, así que es hora de volver a la torre. Esa tarta de conejo me encantó. Pero claro, ¿disfrutar de un pastel gratis sin consecuencias? Nah, demasiado bueno para ser cierto. Drazah se equipa rápido y se lanza al vacío sin pensarlo 2 veces. Cae en un río y pierde el elevador de cuerda, su única forma de volver a la superficie. Para colmo, Levi es atrapado por un árbol que intenta comérselo de una manera muy desagradable. Por suerte, Drazah llega justo a tiempo. Ahora, atrapados en el abismo, la única opción es volver al río y buscar el elevador. Pero no solo encuentran eso. También descubren que los hombres huecos llevan uniformes soviéticos de los años 40. ¿Qué? Sí, soldados que se supone que deberían estar muertos hace décadas. Y así es como el mundo se acaba. No por una explosión, sino por un gemido, un poema entre gente atrapada entre la vida y la muerte. Returbio. Llegan a una ciudad destruida por terremotos. Sin señales de los hombres huecos, deciden refugiarse en una iglesia. Y claro, era mejor quedarse afuera porque este lugar es peor que la muerte. Y si no me crees, pregúntale a los habitantes, bueno, a los que decidieron terminar con su vida personalmente. Rodeados. Obligados a entrar en un buque sin salida. Porque sí, estos seres no son simples animales. Son inteligentes y altamente evolucionados. Encuentran una grabación de 1946. Mientras Oppenheimer hacía la bomba atómica, otro grupo trabajaba en misiles bioquímicos. Pero un terremoto los dejó afuera y el virus se escapó, infectando a todo el mundo. ¿Y la misión de esta base? No era investigación, era contención. La exposición al virus mutó a todo lo vivo, mezclando plantas, animales e insectos. Algunos humanos eran resistentes, pero los que no, se transformaban en hombres huecos en 5 días. Si uno solo de estos bichos escapa, la humanidad se va al carajo. ¿Por qué no bombardean el lugar? Porque Dark Lake, un laboratorio privado, quiere crear supersoldados con estas mutaciones. Genial, ¿no? Los hombres huecos les tienden una trampa. Drazah es secuestrada y Levi la sigue, pero sin éxito. Persiguiendo el rastro, Levi descubre una instalación subterránea donde se guardaba el virus. Mientras tanto, Drazah hace amistades con los hombres huecos, a la fuerza. Ah, y sorpresa. El primer guardia de la torre sigue vivo. Levi descubre que nadie sale con vida. En su lugar, los altos mandos los eliminan. Este lugar es el epicentro de la infección. Un paisaje hermoso, lleno de vida extraña. Pero un mal paso y ¡boom! Tenés un ejército de monstruos encima. Encuentran unos jeeps con cabrestantes potentes. Levi los prepara mientras Drazah hace guardia. Pero obvio, no los van a dejar ir así nomás. Ejército de hombres huecos atacando. Explosiones. Caos total. Levi resulta herido, pero logran escapar. Si se infecta, ya saben qué hacer. Pero ahora, tiene que reportarse porque mañana es su turno. Una espía le informa que el sistema del dron de investigación se activó. Lo más importante se desarrolla en el sector privado. Pero Levi no lo activó, así que alguien en la otra torre lo hizo. ¿Solución? Liquidar al compañero. Pero es una trampa. La espía vio las grabaciones cuando el sistema se encendió solo. Levi se entera de algo peor. Si destruyen las torres de vigilancia, el sistema nuclear se activará automáticamente. Y eso es exactamente lo que están a punto de hacer. Pero hay un problema. Antes de destruirlas, deben alejarse más de 4 kilómetros para no morir en la explosión.
La pareja cumple su misión, destruyendo los encubridores y dejando 2 minutos antes de que todo explote. Draza cumple 5 días en cuarentena sin contacto con nadie. Finalmente es libre, pero Levi no aparece. Sin opciones, Draza se pone a trabajar de camarera. Y justo cuando pensábamos que Levi estaba muerto, ¡pum! Aparece, tarde, pero vivo. Y así empieza una nueva vida con Draza.